Aquí tenemos a Bután, que nos habla sobre la dictadura de felicidad, un rey. Tenemos a un dictador, parece. Aquí no hay democracia, lo que pasa es que en varias ocasiones van y los derechos humanos legalizados como varias leyes diversas, podría decirse. Y también tenemos que hay los trabajadores trabajan en sus labores haciendo arriesgándose. También existe un gran peligro allí. Y así es como se trabaja aquí, con felicidad, esa es la palabra que dijo. En coche y por lo tanto una privilegiada. Vamos a divertirnos esta noche. Estacionaré aquí. En Bután apenas hay unos pocos bares para gente joven. El favorito de Grace es Timpu Club. Un lugar están cambiando. En 2019, el gobierno legalizó. Está terminantemente prohibido. Hace 20 años el gobierno prohibió por decreto la venta de alcohol una vez a la Eco. El martes es que usan aquí la ley seca. Las autoridades establecieron que el martes sería el día libre de alcohol. Nadie sabe por qué. La policía. Todo se hace a mano y las medidas de seguridad son muy relajadas. Pero las obras más peligrosas no Aquí no toman en cuenta muy la seguridad. Mano de obra barata. No están en la ciudad. No barata. A casi 3.000 metros de altura, un enorme proyecto de construcción se adentra en la montaña. En este país tan montañoso, es imposible construir líneas ferroviarias. Desde 1961, miles de obreros indios vienen todos los años típico en la obra. Los obreros se levantan en su campamento improvisado todos. Cuentan los días más que otros. Sinbad tiene 28 años de edad. Es su tercer año en la obra y se ocupa de los botes de alquitrán. Tercer año. Los botes contaminantes se los llevan. Felicidad nacional, comprada con el sudor de los indios. Bután tampoco se hace cargo de los costos medioambientales. Estos barriles vuelven a India. Son muy malos para el medio ambiente. Por eso debemos contarlos, almacenarlos y enviarlos de regreso a India. La felicidad nacional bruta es un concepto multifacético, un pilar de la sociedad que el Estado butanés sigue promoviendo a nivel internacional, como con la construcción de este centro de convenciones dedicado exclusivamente a la felicidad. Nada tiene que ver con los derechos y la felicidad. No es claro lo que tiene ahí para satisfacer las necesidades del país. En una época en la que el país abre sus puertas al mundo, Bután se enfrenta hoy al difícil reto de conciliar sus logros sociales y medioambientales con la apertura social y económica del país. Aquí tenemos sobre Bután. Nacional bruto por la felicidad nacional bruta. Un concepto extraordinario, único en el mundo. Seguridad y felicidad. Esa es la esencia de la filosofía, de la felicidad nacional bruta. Ahí está el señor. En 2008, el rey incluyó la felicidad nacional bruta en la Constitución. Se hizo La felicidad nacional bruta, oiga bien. Aquí tenemos los seguidores. ¿Cómo está? Esto les beneficia en su imagen pública. Y hay yo no sé qué más. Algo más puede hacer ahí. locales. Ni se toleran las críticas al gobierno. Críticas no se toleran. Seguridad de los invitados y los locales. Locales. Ni se toleran. Se enseñan fotos de la glamorosa pareja. Las críticas al gobierno. Mucho menos idílica, sobre todo para la prensa. Aquí no existen medios locales, ni se toleran las críticas al gobierno. Oiga bien. De verlo hoy aquí. Digan buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué les da felicidad? ¿Quién puede responderme? Me gusta ir a la escuela. ¿Qué asignaturas te interesan? Todas las que usted enseña. ¿Qué otras cosas les dan felicidad en la escuela? Las flores. Plantar una planta e identificarla. Después debe vigilarla. Es un concepto muy erróneo sobre tener los bienes materiales. Algunas personas dicen, vivimos en la ciudad, no tenemos jardín. Esto ha de ser de agua. ¿Es este proyecto un mero escaparate del gobierno o un modelo inspirador? Nada que ver con el turismo de masas. Los numerosos Solo es un empleados del hotel están turístico que pueda
sobre el gobierno y no la felicidad en su totalidad. Todo el día, aunque rara vez hay. La vida de Grace no siempre ha sido fácil. Ha tenido que superar varias crisis. Su madre, quien vive a unos kilómetros de la capital. Idiomas extranjeros, su generación tiene más posibilidades. Ellos pueden hacer lo que quieran. Gracias a la generosidad del rey, ahora todos están civilizados y desarrollados. Estoy muy orgullosa de ella. La cesta de hortalizas. Yo le doy dinero. Dinero es lo que yo recaudo en la ciudad. Y ella cosecha hortalizas en el pueblo. De modo que es un trueque entre madre e hija. Lo hacemos así porque tengo una responsabilidad hacia ella. Tengo que cuidarla. Así lo hacemos. Es mi madre. Así tenemos aquí. Al levantarse, Este procedimiento casi militar por parte de un monje budista puede parecer sorprendente. algunos de los que se nos sumaron eran adictos a las drogas, al alcohol, personas en apuros. Aquí cambiaron mucho. Los primeros 2 meses sufren mucho por sus adicciones y malos hábitos. Pero después cambian y se convierten en monjes normales. Algunos incluso están tatuados porque antes eran delincuentes. Este es Sin. Ha de protegerlo de la desgracia. La forma fue buena. Me arrepiento por lo que hice y quise cambiar. Aquí Sinja y los Quiero cambiar ahí. del monasterio van a la ciudad, pero a Sinja y sus amigos Monje budista. Todas las personas son... La religión que tolera todo tipo de traspiés. Hay una vida cotidiana judía en Europa que rara vez puede mostrarse, lejos de la política o entre medio de las obras de cine judías más importantes. Europa. Parientes más conocidos, lo escribió en su diario. No pudo. Porque de niña solo se hablaba. En Europa ciertas migraciones judías es lo que hay. Judaísmo pudiera vivirse de forma tan abierta y libre. Ahí Como lo hemos vivido en Marsella. Como lo hemos visto sobre. se explora sobre el judaísmo, qué efectos y las causas pueda tener en otro país. La migración sobre el judía y sobre sus creencias, sobre todo. Sobre todo en Estrasburgo. Siempre tengo que reflexionar una y otra vez porque me crié de manera muy diferente. Tengo mucha curiosidad de ver cómo acá. Especialmente para los niños pequeños, y saben que están en la escuela judía. Es imposible ignorarlo. Y Viajé a Polonia varias veces en los años 70. Muchas veces ni siquiera. ¿Puede hablarnos de la cultura y el cine judíos en Polonia antes de la guerra? En Europa en general, que exactamente este. Vemos al niño como un árbol. Mía. a trabajar y que me gusta hacer pasteles. Los medios. Me dio la impresión de que a este régimen después de la guerra la gente se prepara para el Shabbat y va a la sinagoga a rezar, después van a cenar. Pensando. Hay una vida cotidiana judía en Europa que rara vez puede mostrarse, lejos de la política, Oriente Medio y el antiguo. En muchas comunidades judías y los sefardíes, lógico, y a partir de ahí, en muchas comunidades judías y los sefardíes, originarios de España, fueron importantes en el Magreb, en Marruecos, y Marruecos fue el centro durante muchos siglos. Marruecos tiene que ver con la migración. Manes, y luego a la inversa, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles
Europa y también a Israel desde el Magreb, el norte de África. De hecho, esto comenzó en el Antiguo Testamento, si se quiere ver desde un punto de vista mitológico. Y a partir de ahí, todo ese ámbito no pasó a formar parte de la percepción de nuestro judaísmo centroeuropeo y tampoco de la comunidad en general. Sobre todo porque tuvo un papel importante para Europa, ya que siempre hubo movimientos migratorios en una u otra dirección. Exacto, ahora estamos aquí y la seguridad y la vigilancia son necesarias. Cuando surgieron muchas estaciones de radio. Es la cultura de Marsella. Hay algo mágico. Me pareció que dio Marsella es especial para eso. La gente comenzó a separarse entre sí dentro de la ciudad. Y hoy la mayoría de los comerciantes judíos, las escuelas judías, no están lejos de la gran sinagoga. Están los de Francia. Sin embargo, más religiosos. Estamos contentos de poder Puedo decir que hay una diferencia fundamental. La religión. Muy interesantes en la cultura judía. Siempre ha tenido un carácter excepcional. La carne. Vestidos como debe ser en Shabbat. muy diferente del judaísmo europeo o de Europa. Pero eso aún depende un poco de cada lugar, diría. En el juego macabeo de Múnich, el racismo y la discriminación siguen existiendo hoy en una sociedad abierta. Avanzado tanto que podíamos convivir con los demás y realmente no importaba de dónde. La principal. La arquitectura de esta sinagoga también muestra las rupturas en la historia judía de Frankfurt, en una especie de templo. Es decir, los O positivo siempre se puede decir que somos. ¿Creen que si renuncian a ellas, música judía de Europa? Quería presentar a Tukolsky, pero es un escritor Primero que nada, soy... Todos los alemanes piensan así. Igual que mi novio. Él nunca se lo pondría. Sé que es ingenuo, pero no podría levantarme cada mañana. Me daría miedo llevarlo. Lo sé. Todos los alemanes piensan así. Igual que mi novio. Él nunca se lo pondría. Sé que es ingenuo, pero no podría levantarme cada mañana siendo consciente de ello. Sé que no estoy protegida. Pero si tuviera esa falsa sensación de protección aquí en Berlín, entonces, déjalo así. Está bien. Y aquí termino el comentario a decir sobre la política y algunas cosas en el mundo. Fauna en peligro. Brasil, Palacio, crímenes de guerra, cosas sobre la política de género, inteligencia artificial y cruzada, educación inclusiva.